Trend Zone, estamos aquí, ya llegamos a Nueva Orleans y no nos vamos a ir hasta que termine el Super Bowl 59 con el triunfo de los... Quiero decir, que gane el mejor el partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Estamos por ahora nosotros tres, ya llegará Rolly, muy pronto llegará Rolly, pero su avión se retrasó aparentemente. Sobrecarga, sí, mucho peso en el avión. Sí, mucho peso en el avión. Se acabaron los snacks y entonces tuvieron que regresar. Claro. Pero ya va a estar aquí, Rolly, creo que mañana o pasado, no estoy seguro. El martes. Pero por lo pronto aquí estamos, Carlos Mauricio Ramírez. En persona estamos. Al fin, está contento. Yo me he sorprendido por el estado físico del señor Carlos Mauricio Ramírez. Muchas gracias. Su dieta es impresionante. Gracias. Impecable. Aparentemente sigue el Brady Method. Sí, aguacate. Sí. Aguacate, merengada, todo bien. Me parece muy Todo bien. Entonces, para Mariano Cinito es totalmente lo contrario. yo soy todo lo opuesto. Yo soy un GD. ¿Un qué? Es un término argentino para un tiro al aire. Ya, ¿está bien? Sí. Pero bueno, hay que decir que aquí en Nueva Orleans la comida ya fuimos a desayunar, ayer en la noche a cenar, y la comida es espectacular. Bárbaro. Espectacular. Realmente vamos a salir gordos, menos toma papá. No, yo estoy, pero nosotros estoy vamos enfocado. a salir gordos de Nueva Orleans. Sí. Sí, vamos Bueno, a gordo. meternos con él. Ahí está. Ahí está. ¿Es Brock Purdy un quarterback elite? Dame. ¿Es Nick Sirianni un coach de primer nivel? No. ¿No? Nada, no veo nada. ¿Todavía no? No, nada. hater. Primer nivel, Nick Puro Sirianni. hater en este programa. Vamos a hablar de ese tema, ¿no? Eventualmente. De Nick Sirianni sí, tenemos claro. que hablar porque Me Toma parece Papá ya preparó una carta Está que va a lista. intentar leerle a Sirianni en el Opening Night de disculpa. Voy a hacer todo lo posible por llegar a él, ¿no? Ya, va a ser Claro. difícil. Nosotros vamos a intentar con todo que Toma Papá lo consiga porque lo prometido es deuda. Seguro. Lo dijimos desde media temporada que se iba a disculpar, que se iba a tragar sus palabras y ahí Debía está. hacerlo. Había que pedirle perdón a Nick y tiene que hacerlo. Pasaron un montón de cosas desde que llegamos acá. Sí. Primero que nada, obviamente, todo lo que es Radio Row, una locura, una belleza, ver distintos stands. Pudimos ir al de Green Bay, está Lambeau Field, un pedacito. Y mientras caminábamos hacia Radio Row, un bombazo también, ¿no? Una noticia que sacude el NFL. Absolutamente. Se anuncia que Myles Garrett le pidió un trade a los Browns para salir de ahí, harto de todas las derrotas con los Browns, de no llegar a playoffs casi nunca, de cuando llegar perder, pues se acabó. Myles Garrett pide un trade. Y bueno, en este trend zone, aprovechando que apenas estamos llegando, apenas nos estamos instalando, los equipos ya llegaron y vamos a verlos en la noche, en Opening Night, y de eso se va a tratar mañana el show. Vamos a hablar con algunos de los jugadores, pero aprovechando que todavía no pasa nada, vamos a hablar un poco de Myles Garrett. ¿De qué van a dar los 49ers para traer a Myles Garrett? No, De eso se trata este programa. vez. ¿Qué van a dar mis San Francisco 49ers para entregar? Seamos realistas, raza Trenson. ¿Qué quiere Cleveland? Picks. El equipo está en el infierno del salary cap. Es uno de los equipos de los 6 que tiene saldo rojo, deudor, negativo para la temporada que viene. Si vas a entregar a Myles Garrett, ocupas hacer una transacción que traiga activos para poder sumar piezas que no generen más masa salarial. Es decir, draft, picks en el draft. De los equipos, ¿y qué quiere Myles Garrett? Contender, lo dice en la carta que publica en su cuenta en Instagram, quiere ganar un Super Bowl. Bueno, veamos la lista de equipos que están con picks altos en el draft. ¿Cuál, de forma realista, le da una posibilidad más cercana a Garrett de contender por un Super Bowl? San Francisco. El pick 1 lo tiene el equipo de Tennessee y no. Y podemos bajar, Cleveland es el equipo de él. Después están equipos como los Raiders, como los Giants, como los Pats, que no están en contienda. Los Bears, que están con el pick 10, es un equipo interesante. Sí. Pero no están para ganar y en ahora, la división en la que están. Y seguimos bajando por la lista. Hay varios equipos, pero ninguno es realmente un contendor. Hasta que llegue el pick 11, que es el pick de San Francisco. Y presumo yo que si van a negociar, levantará el teléfono John Lynch y le dirá: te doy el pick 11, otro pick más seguramente, y dame a Myles Garrett, que tiene 29 años, pero tiene que ver cómo cambia salario porque tiene que generar espacio San Francisco para el sueldo de Garrett. A ver, un precedente cercano es el cambio de Khalil Mack, ¿no? Exacto. Que fueron varios picks del draft, incluyendo una primera ronda. O sea, no. Y después hubo varios de regreso. Pero también, el de Raiders a Chicago, o sea, cuando fue a Chicago. Sí, claro. Que era un pass rusher en su prime, en el mejor momento.
no se puede decir que le haya salido muy bien el trade a Chicago tampoco, pero tampoco nunca tuvo un equipo como para pelear realmente, ¿no? Llegaron a playoffs en ronda divisional, quedan afuera contra los Eagles y se termina el sueño ahí, o en ronda de wildcard, si no me equivoco, el double doink. En esa ocasión, Khalil Mack era un jugador que estaba entre dos equipos, en esencia, entre Chicago y Green Bay, porque los Raiders sospecharon que Green Bay iba a tener mejor equipo que Chicago y que iban a tener un pick más alto, eligieron a los Bears. Se dio justamente a la inversa en esa temporada. Lo que dice Tomás Paz es interesante justamente por eso. Va a importar el orden en el que elijan los equipos, porque lo que vos decías es: elige número 11 un equipo que tuvo una temporada muy extraña, muchas lesiones, claro, que tendría que haber competido mejor, y no es lo mismo que le ofrezca un equipo de la parte de abajo, como los Commanders, digamos, pero que estos Niners en ese sentido. Claro, obviamente, lo que sí no puedes hacer es pensar a futuro, porque los Niners van a tener el pick 11 esta temporada, pero probablemente la siguiente van a ser el pick 29, bueno, ¿no? Claro. Pero, por otro lado, ¿quién le asegura a los Browns un buen pick en la siguiente temporada? Porque a donde quiere ir Myles Garrett es a un equipo que contienda. Y, a ver, ¿cuáles equipos pueden ser? A ver, siendo absolutamente realistas, ¿no? Hablábamos de los Niners, los Rams son otro equipo que tengan el tope salarial, ¿no? Yo pienso en Minnesota. Pero tienen el problema ese. ¿Cuál? El del tope salarial. Claro, pero Minnesota le puede dar a J.J. McCarthy y soluciones el problema de los Browns, del mariscal de campo, que lo tienen. Tienes que firmar a Sam Darnold por una lana. Si eres Minnesota. Y firmar a Myles Garrett por una lana. O sea, es complicado. No suelen hacerlo, pero justamente pusimos el ejemplo de Khalil Mack y Green Bay estuvo hasta el final en esa negociación. Green Bay es un lugar que encajaría para Myles Garrett en cuanto a tope salarial y en cuanto a la disponibilidad de recursos para hacerlo. También. Sí, a ver, un candidato real no es realmente un contendiente, aunque ellos creen que sí muchas veces, pero es un candidato real porque Myles Garrett es de ahí. Sí, los Cowboys. Son los Dallas Cowboys. Sí. ¿no? Y fue a la Universidad de Texas A&M, o sea, él es tejano, de hueso colorado, ¿no? Como diríamos, pero... y yo creo que su sueño debe haber crecido apoyando a los Cowboys, debe haber sido el equipo de su infancia. Él es de Arlington, él nació en la ciudad de Arlington, que es el área metropolitana de Dallas, ¿no? O sea, seguramente sea eso y sea un sueño, aunque siendo absolutamente realista, nadie puede asegurar que los Cowboys van a ser contendientes ni el próximo año ni el siguiente. Y menos en la división, ¿no? Mariano, porque aquí están los Eagles, que son de su división, están los Commanders, que puede ser un equipo que es un equipo con salary cap para invertir. Y están los Giants. No están. Sí, a ver, yo creo que la prioridad de Garrett por su carta no es ir a casa. O sea, no creo que quiera priorizar un momento emocional o un movimiento emocional, Mariano, por un movimiento de ganar. Quiere ganar el Super Bowl Myles Garrett. Lo dice en su carta de intenciones. De nuevo, no tiene nada que ver con que yo sea fanático de los Niners o que viva en San Francisco, pero creo que tiene algo que ver. Tiene pero lo desglosamos. O sea, pero a ver, hicimos el desglose lógico. No, tiene lógica. Lo que tiene que hacer San Francisco, creo yo, es si hace ese movimiento de dar el pick 11, un pick de primera ronda más adelante y uno de tercera, por ejemplo, creo yo que tienen que hacer un dump de salario y, por ejemplo, cambiar a Brandon Ayuk. Porque tienen un superávit de receptores con Jawan Jennings, con Divo, con Ricky Pearsall y con Ayuk. Tienen a 4 receptores. Pero el problema es que si te libras de Ayuk, no tienes un receptor 1 realmente, ¿no? Jawan Jennings es un buen receptor. Salvo que Pearsall sea ese jugador porque es un pick de primera ronda. No manera de saber, ¿no? Es muy no es algo seguro. Lo que se vio ya una vez que estaba recuperado y eso, todavía no te da para pensar que va a ser un receptor. Ahora, pero, 1, ¿no? pero seamos sinceros, ¿qué equipo de la NFL realmente ha ganado un Super Bowl, Mariano, con un número 1 bona fide ganando un sueldo como el de Ayuk? Los Eagles quieren hacerlo ahora con AJ y con Devontae, pero es un equipo rarísimo por la estructura salarial que tienen tantos jugadores. Sí, puedo igualmente tirarle un poquito de agua a todo este fuego. Se va a necesitar una grandísima y amplia ingeniería de salary cap de parte de los Browns para poder ejecutar este trade. Están en una situación muy similar a la de los Saints y necesitan extender al menos 2 jugadores, probablemente cortar a Greg Newsome, y recién ahí podrían llegar a extender otro jugador post junio, el 1 de junio, para tener $7 millones para firmar sus rookies, sin mencionar el dead cap que le generaría hacer el trade de Myles Garrett. Este no es un trade fácil para hacer para los Browns y eso puede bajarle el precio a Myles Garrett. Pero además los Browns no quieren tradear a Myles Garrett. Es una decisión absolutamente del jugador. Sí, pero lo que hemos aprendido, Martín, en este tiempo, cuando el jugador dice me voy, se va. y se fue. A ver,
sobre todo si tiene el tamaño de Myles Garrett. Por ejemplo, Físicamente, sí, ¿no? o sea, por ejemplo, se hablaba de que Garrett Wilson querría irse de los Jets, ¿no? Lo tiene muy complicado porque los Jets lo controlan su destino por 2 años. Pero no tiene el tamaño, no tiene la influencia, no tiene el nombre. Le pasó a Divo Garrett, con San Francisco. Divo dijo hace 3 años cuando firmó el contrato que se quería ir y lo dijo Brandon Ayuk el año pasado. Me quiero ir y se termina quedando. Garrett tiene otra estatura. Es otra cosa, ¿no? Y además, hay que decirlo, los Browns son un desastre actualmente, ¿no? O sea, no tienen leverage de ningún tipo, ¿no? O sea, Ayuk y Divo. Los Niners pueden decir, bueno, te quieres ir, pero ¿dónde vas a ganar un Super Bowl como con nosotros? ¿No? ¿Dónde vas a llegar? Por lo menos siendo los Niners. Descartamos cualquier equipo de la AFC Norte. Sí. O sea, sí, no van a ser los Ravens harían sentido, pero no. A ver, están los Lions. O los Bengals, que no tienen defensa. Claro. Pero o sea, Hendrickson y Garrett en la no misma lo van a línea, mandar ahí, pero no si lo van hacen a ese mandar cambio en la división, sería como además los Bengals, ¿te imaginas que los Browns mandaran a Cincinnati a uno de sus jugadores franquicia? En el mismo estado, ni siquiera en la misma división, en el mismo estado sería. Los Lions puede ser, el problema es que su pick del draft va a ser el 27, creo. Y también tienen que empezar a malabarear el futuro, porque tienen extensiones por venir, no sería sencillo eso. Y Washington. Washington, el problema es el pick bajo del draft, pero tienen el tope salarial, tienen el tercer tope salarial más grande de la liga para el próximo año, así que perfectamente pueden acomodar a Myles Garrett. Tienen la necesidad de un pass rusher de ese nivel. O sea, si Garrett llegara a Washington... contendiente inmediato. Bueno, ya lo es. Pero más. Más, ¿no? Sí, porque hay otros equipos que pueden hacer el movimiento por Garrett. El tema está también en la necesidad del equipo. Por ejemplo, los Texans, que mezclaría ser un equipo contendiente por la división en la que está y está en el estado de Texas, pero que es donde es Garrett. ¿Tú crees que Garrett quiera ir a un equipo que ya tiene un pass rush tan establecido? Es que yo no creo que es lo que necesiten los Texans para... A ver, él a cualquier equipo lo hace mejor. ¿Cierto? Pero pareciera que los Texans ocupan otra cosa. Claro. Y es ahí donde se abre la puerta para el equipo tapado del que nadie está hablando, que sabemos que va a tener un pick bajo, posiblemente el número 32. Sí, que son los Chiefs. Y son los Kansas City Chiefs. Sería el imperio del mal haciéndose más grande todavía. El malo, el rico haciéndose más rico. Y tienen la posibilidad de hacerlo. Porque tienen los picks y el espacio salarial. El problema es que tú crees que Cleveland va a caer el pick 32. O la pregunta, ¿caben salarialmente en la misma defensa Chris Jones, toca la extensión de Karlaftis y meter también a Myles Garrett ahí? O sea, además, conociendo a los Chiefs, no me parece que sea un movimiento que vayan a hacer, ¿no? Podrían hacerlo, definitivamente. Podrían hacerlo, pero eso no es... ¿Hace cuánto que no vemos a los Chiefs yendo por un agente libre brutal? ¿D. Ford? Hace mucho. Sí, y eran otros Chiefs, no eran estos Chiefs, ¿no? Y en su prime, porque a ver, este año trajeron a jugadores, o sea, han traído a Hopkins, han traído jugadores, pero... Schuster, pues son jugadores que ya no están como lo que eran, ¿no? Asumimos que hay equipos que están fuera de la contienda, o sea, porque lo que quiere él es pelar. O sea, no vamos a perder tiempo en hablar, con todo respeto, en los Pats, en los Jaguars, equipos que no, sí podrían, en los Raiders. Tienen el tope, pero no va a querer ahí. Ahora, dejemos a Myles Garrett un segundo y hablemos ahora de estos contendientes. O sea, ¿qué jugadores? Vemos a los Eagles y a los Chiefs ahora en el Super Bowl. Pero los equipos que no llegaron, ¿qué jugador necesitarían para ustedes para poder llegar la temporada que viene? Los Bills. Bueno, pero empecemos por lo que perdieron en la final de conferencia. Va. ¿Te parece? Bueno, precisamente los Bills y los Commanders. Claro. A ver, en la AFC. Arranquemos con la AFC primero. Los Bills, ¿qué necesitan? Yo no sé si están muy... Claro, no están muy lejos, honestamente. No están quizás a un jugador. O sea, un movimiento. A ver, digan un movimiento. Para los Bills. T. Higgins. O sea, si le das a T. Higgins a un número 1, a Josh Allen, y hay que ver el tema salarial cómo lo acomodan, ¿no? Pero si le das a T. Higgins a Buffalo, cuidado, ¿eh? Un cornerback 1. Reed de los Jets. Sí. Podría ser, aunque no sé si Reed es uno. A mí me parece que Reed es un complemento, un gran complemento, pero no un cornerback. Fue uno de los mejores cornerbacks de la liga en el 1 contra 1 en todo el año. Sí, pero yo que vi todos los partidos, sobrevalorado. ¿Ah, sí? Para eso, o sea, en general, o sea, es un gran cornerback, pero no es un cornerback 1. Es alguien como para estar al lado de otro como Sauce Gardner, ¿sabes? O sea, entiendo. En ese sentido. A ver, ahora hablemos de la Baltimore. de Baltimore, por ejemplo. Bueno, es que, a ver, T. Higgins cabe en cualquier equipo porque es una liga de receptores. Sí, cierto. Pero entendiendo que Zay Flowers se estableció como el número 1, que Derrick Henry está establecido, que Lamar no va para ningún lado, que el dúo de alas cerradas con Likely y con Andrews está bien. ¿Un pass rusher?
O sea, yo creo que es por ahí. Un edge rusher, un tipo que pueda llegar a meter presión por el exterior en el equipo de Baltimore. Haason Reddick sería un buen fit. No sé cómo es el tema de sus pretensiones económicas, pero Haason Reddick, que tiene algo que probar, sería un buen fit para estos Ravens. Sí, pasa que estuvo pésimo en la temporada. Ese es el tema. Pésimo. Lo que Haason Reddick lo que quería era una prolongación salarial de muchos millones de dólares y después de su año con los Jets perdió Mal. cualquier posibilidad Sí. de eso. Bueno, pero en un prove it deal Sí, puede ser en beneficioso. Baltimore podría ser interesante, ¿no? Ujú. Houston, un receptor que no se lesione, ¿no? Sí, o sea, Sí, de consistencia nuevo, en la posición. A ver, con todos los equipos diríamos a T. Higgins, porque creo que cabe Pero yo creo que en la mayoría de equipos. A ver, pero Houston, si hablamos de receptores en general, o sea, como sin hablar de lesiones y tal, tienen el cuerpo con Nico Collins, Stephon Diggs y Tank Dell. Tank Dell es perfecto. no, y John Es Mixon le dio una dimensión diferente como corredor, se acentuó bien en la ofensiva de los Texans. Y La tiene línea un- ofensiva necesita ayuda porque CJ Stroud, Yo creo que por ahí, sí, yo creo que tendría que ser por ahí, porque pass rush también tienen. Brandon Scherf es agente libre. Lo que Sí, pasa es ese que es el más importante, ¿no? o sea, como en la parte interior, si trae un tipo como Scherf para darle solidez a la línea, puede ser una pieza interesante. Y bueno, ¿quién nos falta de la AFC que llegó a playoffs? Los Chargers, Los Chargers. bueno, T. Higgins por 1000. Pero, o sea, sí. o a la Creo que 1000, o sea, aplica a casi todos eso. McConkey y Higgins para darle ayuda a Justin Herbert. Cualquier otro jugador cualquier otro receptor válido. Ujú. O sea, Cierto. porque tuvieron a McConkey y a McConkey y a McConkey, ya está. Sí, 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 sí. De acuerdo. Y ya está. Bueno, hablemos ahora del NFC. Ujú. Hablemos. Los Lions, ¿qué necesitan? Una ambulancia, ¿no? Cierto, O sea, sí, sí, salud. seguro médico. Sí, Salud. es eso. Seguro médico. La secundaria tuvo problemas el año pasado. Sí. La secundaria fue el tema Ya defensivo que venía era un mal Glenn. de por sí, ¿no? Venía mal. Ese cuerpo de linebackers, o sea, después de que Anzalone y Rodríguez se mueven, no sé si hay muy suficiente. No sé si es un cuerpo de linebackers que infunda miedo en la liga. Pero Anzalone y Rodríguez son suficientemente buenos. A ver, pasa que se lesionaron. O sea, ese Sí, fue pero el por problema, ejemplo, hagamos esta cuenta. Y es lo interesante de lo que está de enlazar un tema con el otro. Supongamos que San Francisco trae a Myles Garrett en un cambio. Sí. Para mí eso saca a Dre Greenlaw de la ecuación por un tema salarial. Si Dre Greenlaw es agente libre, encaja en Detroit perfecto. 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 Y DJ Reed, lo mismo que dijiste, Lo mismo. ese encajaría en Detroit. En por Detroit. ejemplo, También. ¿no? También. Sí. Después, bueno, los Commanders son otro equipo que podría tener a Myles Garrett. Sin duda, perfectamente, sin ¿no? duda. O sea, Sin duda. con un pass rusher. Y yo creo que un número 2 al lado de McLaurin. Porque Yo- fíjate, cuando trancan, Sí. fíjate el trabajo lo que le hizo Quinion Aunque Mitchell en la final. Saquillos lo hizo bastante bien, ¿eh? O sea, dentro de todo. Igualmente el pass rush para mí no es el problema más grande en los Commanders. Si yo tuviera que apuntar a un lugar donde tienen que solucionar el tema, es en el interior de la línea defensiva porque se le puede correr como uno quiere a Es verdad. Washington. Ese es el gran problema en Washington, es el interior de la línea defensiva. Así que yo apostaría más por un defensive tackle. Sí, que el draft viene bien. Muchos hay. Sí, En ese se ve profundidad. en Sí. ese tema. ¿Qué otro equipo? Los Rams. Los Rams lo que necesitan es. Bueno, a ver qué va a pasar con Stafford, lo Sí, primero. un Porque quarterback. si no llegan a un acuerdo con Stafford, yo creo que entra en juego un tipo como Sam Darnold, que de paso fue a USC, que conoce ese lugar, que entiende de qué va la cultura de Los Ángeles, que tuvo un buen año. Con un entrenador como McVay, si hizo lo que hizo con O'Connell, Lo hace funcionar estuvo McVay. con el Padawan. Si lo llevas al maestro Jedi, Claro. pues Claro. sería lo que vimos en Minnesota, pero en esteroides, y ver qué va a pasar con Cooper Kupp. Porque yo creo que lo van a cortar. Es que ya, Cierto. ya viene. Yo creo que lo viene van en a cortar decadencia, ¿no? y quedarse solamente con Puka Nacua. Y no ocupan corredor con Kyren Williams. Sería quien es el segundo de Puka Nacua para ese tándem, si es que se queda Stafford. Y eso se Dejemos consigue en el usar a draft. T. Higgins. Sí. ¿Qué otro receptor hay interesante que no sea T. Higgins? Que vaya a quedar libre. Pasa que también hay algo para decir sobre T. Higgins. Si los reportes son correctos, está pidiendo 30 millones por Bueno, año. está Godwin. Yo creo Cuidado. yo creo que T. Higgins viene clavado para los Patriots. Chris Godwin O sea, es agente libre también. Davante Adams, vamos a ver qué pasa con los Jets. es verdad. Porque lo que cuenta para el tope salarial es brutal. Sí. O reestructuran o Davante Adams va a ser agente libre. Exacto. Godwin será que. Yo no creo que quiera seguir a Liam Cohen a Jacksonville, por más que estuvo en la ofensiva del año pasado de Tampa. Es un jugador que ya tiene un Super Bowl, debe querer buscar uno segundo o tal vez su última gran paga, pero. Sí, pero es lo que iba a decir. ¿Cuántos años tiene Godwin? 29 me parece. serio? Me parece. Pensé que No era mayor. está mal, en un No. año, en 2 o 3 años de contrato puede rendir todavía un Sí, tipo pero de su Higgins físico. tiene 25. O sea, Claro, es una Higgins- diferencia enorme. El problema con Higgins son las lesiones, pero a nivel talento y edad es perfecto. sí, Y yo por creo que el eso se segundo de la cobra. lista va a ser Godwin y hay que ver.
O sea, tiene Eso, a sentido ver, reemplazar en la Cuba a Cobb con Garwin. Es más o menos lo mismo. Sí, es un jugador más o de menos. edad avanzada que estén de, Pero que Cobb tiende es a más lesionarse. grande. Sí. Sí, puede ser. Y te digo, Davante Adams, o sea, si Davante Adams sale de Jets, se convierte en el mejor agente libre en la Y posición. Absolutamente. Tampa Bay es un equipo que es intrigante. Porque sin Cohen, yo creo que Godwin no se va a quedar. Hay que ver realmente de qué está hecha la ofensiva de Tampa. Tienen para mí el mariscal de campo, tienen al corredor del futuro, pero hay que ver cómo reestructuran esa ofensiva. De algún modo han sabido hacerlo, ¿no? O sea, se les fue Dave Sí. Canales y no pasó nada, Sí, ¿no? no pasó nada. Tal vez es Baker el bueno, ¿no? Y los coordinadores ofensivos los van contratando en otros equipos y no funcionan como head coach, ¿no? Bien, Green Bay, en lo personal, yo no... Me encantaría Myles Garrett o Max Crosby, me encantaría, obvio, no lo veo tan posible, pero sí veo posible que Davante Adams quede como agente libre y quiera volver. Vive hablando de los Packers y vive hablando de Jordan Love. No me extrañaría que Green Bay esté rodeándolo en el caso de que sea agente libre. Y les voy a dar un nombre para los Packers que creo que hay que monitorear, Bradley Chubb. Bradley Chubb posiblemente agente libre, posiblemente esté disponible para Green Bay, y en el caso de no estar en las conversaciones de Max Crosby, de Myles Garrett, podría ser un muy buen complemento a un pass rush penoso. Es que es lo que voy a decir, necesitan, o sea, desde que dejaron ir a Cedric Smith, este equipo... Penoso. Sí. Penoso. Y bueno, creo que con eso ya nos acabamos el repaso de equipos de playoffs. No sé si nos faltó alguien. Sí, porque hay equipos que no son de playoff, pero que fueron como que estuvieron en el borde, en el edge de ser de equipos de playoff. Por ejemplo, Atlanta. O sea, Sí. Atlanta solucionó el problema que tuvo con Cousins, enmendó su error y ya el equipo es de Michael Penix y tienen para avanzar. El tema es la defensa. O sea, También. y qué pieza le puedes dar a Raheem Morris para que acomode esa defensa, ¿no? Eso por lo menos por la NFC. Yo creo que hay Sí, otro equipo que no tiene solución. A ver, Atlanta podría ser otra opción para Myles Garrett. O sea, si lo pensamos... Pasa que no creo que a Myles Garrett se le antoje muchísimo No. Atlanta. No creo que vea a Atlanta y diga, este es un equipo que va a ganar el Super Bowl. Aunque con Myles Garrett, si uno piensa, con las armas ofensivas que tienen los Falcons, podría ser. O sea, podría volverse un Podría equipo- ser una carrera, como Sí. mínimo. O sea, podrían intentarlo, quizás no al nivel de los Lions, pero sí al nivel de los Rams. No O sea, hablamos un de equipo equipos que- con necesidades, no hablamos de Minnesota. O Claro. sea, porque hablamos de la posibilidad de Garrett Sí, claro. ir para allá, pero ¿qué ocupa Minnesota? Yo creo que ocupar un corredor. O sea, Sí. Aaron Jones, con todo respeto, Es de cristal. El está problema bien, es que pero no hay. bueno, en agencia libre, Jones es agente libre. Por eso, Yo- pero no. Nick Chubb es agente libre. Pero Hay Nick que Chubb ver no físicamente sabemos cómo cómo está. Son dos jugadores de cristal los que mencionaron. La mejor apuesta para Minnesota es ir al draft, donde es una grandísima clase de corredores. Sí, bueno, a ver, Chop no era de cristal, lo que pasa es que se rompió. No juega más, rompió, o sea, ¿no? Es no es muy más. complicado, ¿no? Y sí, para Minnesota es el draft y creo que pues nada más apuntalar algunas. Es un equipo que ganó 14 partidos. Sí, O sea, sucede también que la moneda está en el aire con J.J. McCarthy. Claro. Y No Darnold, sabemos exacto. lo que hay ahí. No sabemos lo que hay ahí. Entonces, ahí vamos a tener que esperar. Pero es un buen plantel en casi todas las líneas. Me interesa ver cómo enmiendan la defensa los Bengals. Por ejemplo, mencionabas equipos que apenas se quedaron afuera. Los Bengals tienen todo para ser contendientes, excepto una defensa. Ya cambiaron al Entonces, coordinador defensivo. sí, que para mí, o sea, no puedo decir que sea un error, porque a final de cuentas, después de la debacle que fue, tenías que hacer algo, pero para mí el problema no era Narumo, y por eso consiguió trabajo Sí, de es el inmediato. personal, El problema era el personal. El personal, no tienen- malos no tienen a jugadores, nadie, malos jugadores. Digo, después ves a Brian Flores, el año pasado, no tanto este, con una defensa de desconocidos en Minnesota, haciéndolo realmente bien. Sí, y hace lo que dices, hace. bueno, ok, se puede, ¿no? Pero ciertamente lo de los Bengals era penoso. Van a necesitar picks del draft en defensa, contrataciones de agencia libre, y es difícil además, ¿no? Porque no es fácil amalgamar a un equipo de nuevas adiciones, Claro. porque lo que tienes no es nada, ¿no? Claro. Y obviamente nos olvidamos del contendiente más grande de todos, los New York Jets, que, Fundamental, bueno, ¿no? ahora con un cambio de cultura, con Aaron Glenn, con Wilkes, se viene algo serio. Se Muy ve, serio. ¿qué hace falta ahí? Se va a quedar Aaron Rodgers. Claro, hace falta curandería, hace falta un brujo que venga con Estamos palo en New santo. Orleans, Yo creo que falta ciudad ayahuasca. famosa por el tema de la El cultura. sapo, ¿qué? Que estamos en Nueva Orleans, digo, ciudad que es muy famosa por el tema de eso de Hay que limpiar las Que energías. alguien le quite Eh. las agujas vudú a los Jets. Eso, por favor. eso. Ayúdenos. Ni siquiera, Chamanes de todos lados. claro, ni siquiera tiene una aguja vudú. A ustedes cada tanto viene alguien con un martillo y les pega el Es escudo. un machete vudú. ¿Cómo? Es un horror. Pero bueno, mira, con que los Jets no sean un carnaval como fueron el año pasado, yo me conformo, que sea un equipo serio, que gane 6-7 partidos, que reestructure. A ver, se va a quedar yo creo que Aaron, a final de cuentas. Vamos a ver. Y en Vamos a esa ver, línea por de talento equipos que está- casi llegan está Miami, que es un equipo que También.
A mí se me parece mucho San Francisco en el sentido de que las lesiones fue lo que más le afectó el año pasado. Pero Yo creo que hay un problema de cultura serio. También, pero las lesiones, o sea, eso. el En San tema... Francisco no. No, En Miami no. hay un problema de cultura serio. Eso. Parece, o sea, por lo que me cuentan, que hay problemas entre jugadores, o sea, que hay jugadores que no respetan, digamos, a otros jugadores que están en el roster, que no respetan al propio McDaniel. Tyreek Hill se quiere ir. directamente se quiere ir. Ir. Bueno, si él entra en la conversación de receptor. pedir el cambio, como lo pidió Garrett, es otra pieza que te cambia las matemáticas, se te cambia la estructura y Claro. la geografía de un equipo. Digo, ¿no? este año de Tyreek no fue bueno, hay que Ya. decir, no fue bueno, pero no sé si es porque no quería estar ahí o porque Puede ser. realmente ya está en el declive, ¿no? Tenemos que pedir perdón. Tú tienes que pedirle perdón No, a no, no, Sirianni. eso no, después, nosotros eso no, después. vos. Eso los tres te voy a decir porque se nos olvidó un equipo que no hablamos. Los Steelers. Pittsburgh. ¿Qué problema solucionar? Mariscal de campo, te ocupa Eso. ya. ¿Qué Pero, problema o sea, solucionar? ¿Cómo vas a solucionar eso? Pero lo ocupan, te digo. Sí, sí. O sea, porque hoy la solución para mí es Fields, porque está en el equipo. No, ¿cómo no? Russell Wilson no vuelve Pero más. Fields tampoco. Pero a ver, ir al draft de un tipo como Jalen Milroe, por ejemplo, Pero tomar un pick de esa Pero naturaleza. no puedes ahora con Milroe. No te da. ¿no? Bueno, por eso, entonces, ¿cuál es la opción? Kirk Cousins. Un año de Cousins. Darnold. Yo creo que No, pero- yo creo que un año de Cousins es mejor que Justin Fields. ¿Y volver a Wilson? ¿O Wilson se va a Las Vegas con Pitt? No. Yo creo que Wilson se va a Las Vegas con Carroll. Me gustó tu línea de pensamiento de Cousins. De todas maneras, ¿qué tanto más es Cousins esta temporada que está por venir que la anterior? Yo creo que va a ser más. O sea, un año después de la lesión, Exacto, ¿no? eso es a lo O sea, que yo voy. creo que va a ¿Cuánto ser- más puede dar? Yo creo que va a ser el Cousins de Minnesota, no el Cousins que vimos en Atlanta. Con ¿no? Arthur Smith. Bueno, pero es que fíjate lo interesante, porque puede ir a Arthur Smith, que fue el head coach en Atlanta. No lo dirigió él directamente, pero Es Lo- sabido que es muy difícil volver de las roturas de tendón de Aquiles, en especial para los quarterbacks y la movilidad, cómo les afecta eso en el pocket. Tampoco es que Cousins fuera el jugador más No, móvil pero- de la No, historia, pero ¿no? se lo notaba incómodo a la hora de hacer los play actions, por ejemplo. Sí, yo creo que después de un año, salvo que haya quedado tocado, de verdad, yo creo que después de un año más, Cousins va a estar mejor. ya hay equipos que están como en un limbo. Yo creo que Atlanta es uno de ellos. Pittsburgh es uno de ellos. Que no son contendientes, pero no son malos. Pero yo Por creo- ejemplo, Seattle, Arizona, Pittsburgh. O sea, Pero de eso yo veo a Atlanta Cincinnati. como el que tiene más potencial para... Bueno, quitando a Cincinnati, porque Cincinnati si tiene una defensa competente, es candidato, punto. Cierto. Pero Atlanta, si piensas en el talento ofensivo que tiene, es un equipo para pelear. O sea, a ver, un equipo que tiene a Drake London, que tiene a Bijan Robinson, que tiene a Kyle Sí, pero, Pitts. pero Seattle es igual. Si Seattle está a un mariscal de campo con Smith en Jigba, con Lockett, con Metcalf, con Charbonnet de corredor, con esa defensa No, ahora con con McDonald, Kenny Walker. con Kenneth Walker, Pero yo creo están a que- un mariscal de campo. Pero yo creo que las armas de Atlanta son mejores que las las de Seahawks. Y además, tienen el mariscal de campo. ¿Quién? Penix. Claro, Atlanta sí, O sea- pero te digo, Seattle, por ejemplo. ¿Cuál es la solución para Seattle? Primero que nada, Geno Smith. no, pero también descifrar qué van a hacer con DK Metcalf. Tienen que descifrar qué van a hacer con DK Sí, que Metcalf. también puede ser agente Es libre. otro, que Sí. sería también, iría, o sea, inmediatamente hasta arriba del... ¿Y sí? Porque además, el 1 ahora en Seattle Smith en Jigba. JSN. O sea, Sí, obviamente, sí. ¿no? O sea, entonces, ya DK Metcalf se vuelve una Dispensable, situación, un lujo casi. Exacto, una situación interesante para revisar para el futuro. Y si piensas en DK Metcalf como, bueno, en alguno de estos jugadores, equipos que como en Chargers, por ejemplo, Ujú. se Por vuelve el favor. receptor 1 al lado de Land McConkey, sería McConkey. genial, ¿no? Inmediatamente. Un problema vertical para las defensivas con un tipo que tiene brazo fuerte, porque el gran problema que tiene DK Metcalf en este momento en los Seahawks es que Gino simplemente no tiene el brazo para su estilo de juego. Metcalf brilla cuando puede ir en Y- velocidad en las deep routes. Y yo creo que es un jugador que mentalmente se va de los partidos a veces. O sea, yo que lo veo 2 veces Cuando al no año está contra San motivado. Francisco y cuando le ponen un corner que es físico, o sea, él es el tipo es el espécimen físico como receptor más imponente que yo he visto en mi vida. O sea, verlo físicamente, el tipo parece una estatua de verdad. Pero también lo he visto con esquineros como Mooney Ward el año antepasado o este año pasado Lenore, que simplemente lo cuerpean y se va del partido. O sea, el tipo se va. No juega más. Sí, y Arizona, quedándonos en la división, tiene que ver qué hace con Kyler Murray. No es la solución. Es un tipo de primera mitad de temporada que en la segunda se va. Rolly, todo Pero es verdad. esperanzado cuando se lo llevaron. Yo me acuerdo de ese draft y estaba feliz. Y Se llevaron un beisbolista. Que no es un mal mariscal de campo, pero ¿qué un es? mariscal de campo es que el problema de la NFL es que
salvo que tengas un roster completísimo como pasó con los Niners el año pasado, si no tienes un mariscal de campo élite, es muy complicado Totalmente. ganar. Es realmente muy complicado ganar. Estamos viendo esto con los Eagles este año, ¿no? Los Eagles tienen el mejor roster de la liga y Jalen Hurts está no en élite, pero en buen nivel, y eso ha sido suficiente para llegar al Super Bowl. Exacto. Pero si no tienes eso, necesitas a Mahomes, necesitas Sí, a o a Allen, Josh Allen. necesitas a Lamar. Y fíjate que hasta Burrow no pudo sin defensa. Exacto. Inclusive, ¿no? Y tuvo una temporada de MVP, porque realmente estamos todos de acuerdo que si los Bengals ganan 2 partidos más y llegan a playoffs, el MVP es Burrow. Unánimemente. Pero no Pues llegaron sí. y no. No llegaron. En fin, Bueno, pues ya está. nos fuimos. Day one. Así es. Check. Day El one. primer día casi no hablamos del Super Bowl porque vamos a tener muchísimo contenido del Super Bowl de aquí en adelante. Quisimos aprovechar lo de Myles Garrett y que no ha pasado nada realmente, pero vamos a tener un montón de cosas, empezando con el Opening Night, que son, para explicar a la gente lo que son, papá, el Opening Night es un enorme recinto donde están los jugadores en podiums. En el estadio, en el juego. En el estadio. Donde se va a jugar, claro. No exactamente en la cancha, Claro. pero bueno, vamos a ir a tratar de hablar con ellos, a entrevistarlos, a sacarles unas palabras. Cada uno tiene su podio particular, ¿no? Exacto. Es como una cabina. Y entonces tienes a Patrick Mahomes, que tiene a 1 millón de reporteros alrededor, pero hay algunos otros que no tienen tantos y es más fácil llegar. Y aún así hemos llegado con Patrick Mahomes, Sí. que hemos preguntado varias veces, Sí. o sea, y lo vamos a intentar esta vez. Mariano le va a llevar un alfajor. Exacto. A ver si a Mahomes le gusta. Las ventajas de ser pequeñito es que me puedo escabullir entre toda la gente y quedar primero de todo. Pero bueno, eso es lo que vamos a tener mañana. Vamos a hablar con los jugadores y vamos a ver las palabras que nos dicen. Y ahí va a intentar Nick papá Sirianni. disculparse con Sirianni. Sin Sí, duda. señor. Así que eso es lo que vamos a tener. Hoy quisimos hacer una cosa distinta, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar del Super Bowl. Gracias, semanita? papá. Ah, bueno, hasta la próxima. Hasta la mañana, próxima. hasta mañana. Hasta mañana. Pues yo soy Martín del Palacio y nos vemos mañana con más y mejor Trend Zone. Chao.